2009, en el cual hemos tenido 3 sesiones previas sumamente interesantes. Esta última sesión es una sesión de balance y es una sesión en la cual también se van a hacer algunas reflexiones sobre qué tipo de mecanismos, qué tipo de compromisos se podrían asumir por parte del sector empresarial para poder apoyar el desarrollo de la educación. Todos sabemos de que el Perú es un país muy prometedor en términos de desarrollo. No hay estudio de perspectiva económica, tanto nacional como internacional, que niegue esta posibilidad, pero que sin embargo esta perspectiva tan prometedora de desarrollo podría verse amenazada si es que el país no forma los recursos humanos que se requieren justamente para sostener las altas tasas de crecimiento económico que se esperan. En ese sentido, indudablemente que hay que elevar la calidad de la educación básica, ¿no?, como una primera prioridad, pero como una segunda prioridad está trabajar todo este tema de la formación de los talentos humanos, ¿no?, que requiere el desarrollo nacional para poder pues modernizarnos tanto productiva como tecnológicamente, ¿no? Solo les doy un dato: hace pocos días en el Consejo Nacional de Educación, viendo un tema sobre cómo mejorar la actual estructura del sistema de educación superior, lo que veíamos es que del total de la matrícula que hay en las universidades en este momento, el 50% corresponde a educación, y las 4 segundas carreras que siguen en la mayor matrícula en el sistema universitario son carreras científico-humanistas, ¿no? Entonces, con esta estructura, la pregunta es: ¿podemos tener un desarrollo sostenido, acelerado, como el que aspiramos? Eso es una de las interrogantes que creo que vale la pena preguntarnos. En el panel que tenemos nos van a acompañar 4 personas, en realidad muy conocidas por todos nosotros. 2 de ellos van a hacer una síntesis, van a hacer la labor de relatoría. Son Felipe Ortiz de Ceballos y José Klimper. Como ustedes saben, Felipe Ortiz de Ceballos es ingeniero, siguió estudios en la UNI, ¿no?, en la Universidad de Rochester en Nueva York y en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Actualmente es miembro de directorio de varias empresas y organizaciones, ¿no?, articulista, conferencista, fundador del Grupo Apoyo, presidente también del Grupo Apoyo. Ha sido embajador de los Estados Unidos y también rector de la Universidad del Pacífico. En cuanto a José Klimper, él estudió ingeniería también en la UNI, es graduado en Economía y en Administración en North Carolina State University. Actualmente es presidente de directorio de Drocasa y presidente del directorio y CEO de Agrocasa. Es director de Comex Perú, del Banco Central de Reserva, maestro 6 Home Center del Perú, Graña y Montero, GIMSA, Aeropuertos del Perú, miembro del Consejo Consultivo Agrario. Ha sido director de Alafarpe, Adifan, SIN, presidente de IPAE y del Fondo de las Américas, regidor de la Municipalidad de Lima y ministro de Trabajo ministro de Estado en la cartera de Agricultura. Ambas personas van a tener 15 minutos cada uno para poder presentar la síntesis de lo que ha sido el desarrollo de estas 3 sesiones. Invito
a Felipe Ortiz de Ceballos para que pueda hacer la presentación. Gracias, Hugo. Pero tratar de resumir un día tan interesante en 15 minutos es algo bien complejo. Quería decirles primero que el día me ha generado algunas reflexiones que quería empezar mi relatoría con ellas, ¿no? Yo creo que en primer lugar el Perú pasa por una transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Y una diferencia entre la sociedad tradicional de donde venimos y a la sociedad moderna a donde queremos ir es su interpretación de la verdad. Yo creo que en la sociedad tradicional la verdad es siempre un dogma, un conjunto de mandamientos, un catecismo que tenemos que memorizar y cumplir, y esa es la función de la educación. En la sociedad moderna, la verdad es un descubrimiento cotidiano. Hay que tomar conciencia que hay que aprender a aprender, que la verdad de ayer puede no ser la verdad de mañana. De otro lado, a nivel mundial, esta ya es una sociedad del conocimiento, donde la capacidad para innovar y adaptar constituye un insumo fundamental de la actividad empresarial. Pero también, como decía Basadre, somos un país que tiene un abismo social y un estado empírico. Y proveer un servicio tan esencial como es el de la educación básica, con calidad y con equidad, es un desafío bastante complejo. Cuando queremos cambiar algo, hay que cumplir con algunos requisitos, como lo sabemos en nuestra actividad empresarial. La primera es tener conciencia del problema y de su urgencia. Incluso cuando uno mira ese título, Educación y Empresa para generar riqueza, uno puede generar la actitud, bueno, pero ya no quiero generar mucho más riqueza que la que tengo. La actitud casi, el sentido de urgencia ahí debería ser casi educación y empresa para no quedar desplazados en la era global, ¿no? Hay que tomar esa conciencia de que si no hacemos algo nos vamos a quedar desplazados. En segundo lugar, se requiere compromiso y evidentemente la asistencia y el tiempo dedicado hoy día demuestra que eso existe. Empieza a haber una masa crítica de compromiso. Luego tenemos que tener avances concretos, medibles, mostrables. Un cuarto tema es la comunicación. Yo me quedé sorprendido en la mañana en el coffee break. Un empresario, amigo mío, que vive a media cuadra de mi edificio, se me acercó y me dijo, ¿y qué están haciendo en apoyo en matemáticas para todos? Yo creí que todo el mundo sabía qué cosa era matemáticas para todos. Que nos metemos en nuestras propias peceras y asumimos de que ese conocimiento ya es generalizado. Entonces digo, bueno, me siento frustradísimo que algo que en teoría ya está en 18, 19 regiones, con 4.000 profesores entrenados y 200.000 libros entregados, ¿no? No lo conozca un empresario amigo que vive a una cuadra de mi oficina. Lo cual refleja que tenemos que comunicar mucho más, ¿no? O sea, la última presentación, claro, yo sé lo que es el TechSoup, sé que ha estado haciendo la UPC, que es lo que ha hecho Cayetano Heredia y la Universidad Agraria, pero el tener esa versión actualizada de los proyectos que hacen es un componente muy, muy importante. Luego tenemos que indicar las resistencias al cambio, cuál es la mejor manera de superarlas. En algunos casos es inercia, en otros casos son paradigmas que debemos cambiar. Y luego hay que acumular esta masa crítica a la que me refería para ganar fuerza en esta curva S, en el momento en que las cosas ya empieza uno a convencer a todos de que ese es el camino más correcto. Creo que la presentación de nuestros expositores en la mañana de Colombia y Brasil fueron muy ilustrativas de la labor que Empresarios para la Educación hace, liderados por José Miguel Morales,
y que debe seguir haciendo en el país, ¿no? Las ideas, por ejemplo, de tener acuerdos con los candidatos, y el año 2010 es un año no solamente electoral a nivel regional, sino a nivel regional y municipal, ¿no? Casi que uno podría imaginar hasta el file lo que debe saber un alcalde o lo que debe saber un presidente regional sobre la educación. Evidentemente el proceso de descentralización los obliga a tener un conocimiento mínimo de eso. En el Perú hay 1.900 municipales, 1.900 municipalidades, uno pone pues 5 candidatos por municipio y ya tiene ahí una masa de 8.000 libros del file de lo que debe saber un candidato a alcalde sobre la educación, ¿no? El tema de la digitalización también me pareció bien atractivo, ¿no? Porque creo de que, como mencionó nuestro amigo de Colombia, la idea de que de repente en el presupuesto de la República hayan gastos de mantenimiento presupuestados para un colegio que no existe, es algo que valdría la pena ver qué esfuerzo se puede hacer y apoyo en términos de ese sistema. La chequera del voluntariado me parece muy, muy atractiva. Es no solamente una expresión de un trabajo voluntariado importante, pero el que lo afirme el presidente de la empresa y el empleado que va a hacer esa labor de voluntariado es un gráfico instrumento gráfico muy, muy atractivo. Y algo que mencionó nuestro amigo de Colombia es el involucramiento de las personas, de las máximas autoridades de la empresa en el desafío de la educación, ¿no? No dejarlo solamente, porque es tarea fundamental del vicepresidente de gestión institucional, pero que también debe estar incorporado el presidente, el CEO de la empresa. Yo creo que en el caso brasileño tuvimos una explicación muy buena de lo que implica la movilización social, cómo concentrarse en 5 metas que sean simples, muy concretas, pero que permitan movilizar a la sociedad en el sentido de priorización. Ahí de repente tenemos una tarea. Curiosamente, cuando yo miraba la encuesta que daba nuestra invitada de Brasil, veía que cuáles son los problemas del país. Probablemente leía una encuesta de apoyo, me parecía muy parecidas, y la educación salía como en el puesto número 7. Yo creo que una tarea que tenemos nosotros en términos de dirigencia de la sociedad es lograr una campaña de comunicación que eleve eso del puesto 7º al puesto 3º, al 4º. Probablemente la gente, es muy difícil convencer a alguien de que la educación es más importante que el empleo, pero es fundamental poder vincular esta relación de empleo, de corrupción, de drogas, que son considerados como los problemas principales, a que también eso está atado al tema de la educación, ¿no? Yo creo que el comentario de Julio Velarde, que después también lo repitió el ministro de Economía, es que no es tanto la cantidad de recursos. A veces cuando uno dice, ¿cuál es el presupuesto de ese país en educación básica? Y es un número del PBI. Yo creo que a veces es mucho más importante el poder definir y precisar bien metas, logros e incentivos en función de retornos. Y el testimonio de Eduardo Hochschild sobre tanto de las becas a los estudiantes de bajos recursos de TechSoup como el involucramiento de los empresarios en los nuevos TechSoups que su padre fundara en el Perú, ¿no? Yo creo que la segunda sesión fue importante el establecimiento de alianzas público-privadas para la educación. Santiago Cueto nos presentó un esquema conceptual de cómo podrían ser estas alianzas, sus beneficios y sus riesgos. Se refirió al caso de Fe Alegría, donde mencionó que además el tema de cómo llegar a la comunidad
constituía una ventaja comparativa bien importante. Santiago dejó ahí la propuesta de formar un grupo de trabajo para poder precisar con más detalle estos apoyos, estas alianzas público-privadas. Jeff Puryear nos dio varios ejemplos de cómo, dijo Erasmo Wong, sí son aplicables, aunque sean de Estados Unidos, que han funcionado bien. Incluso nos comentó cómo en una iniciativa la labor de los sindicatos era un poco limitante para este objetivo de lograr remunerar a los docentes en función de resultados. Matko Koljatek nos hizo una presentación del mercado universitario en la región, de los desafíos, nos recordó que estamos atrasados a escala global, tenemos todavía pocos PhDs, no de los mejores, nuestras universidades mejoran todos los años, pero todavía están en un ranking bajo a nivel global, y que el Estado debe participar tanto en la creación de conocimiento como en el financiamiento para dar y asegurar mayor equidad, ¿no? En los comentarios, Erasmo Wong nos explicó el tema de Paramonga, la experiencia en los colegios que ha tomado su cargo con IPAE. Y Fernando Quiape, un poco alrededor del tema de la biodiversidad, nos hizo reflexionar también que en la selva hay pues 50 etnias y una preocupación que nos dejó era la idea de que si deberíamos pensar en muchas iniciativas, herramientas, o concretarnos en algunas y determinar cuál es la mejor manera para que sean válidas. En la presentación de la tarde preferiría pasarlas muy por encima porque todos hemos estado escuchándolas en esta presentación que moderó Beatriz respecto a cómo convertir la creatividad natural del peruano en innovación, ¿no? Tanto la experiencia de TechSoup que planteó Juan, con sus 4 pilares que han permitido el desarrollo ejemplar de la institución, como lo que explicó la doctora León Velarde, de los avances que se han logrado en la Cayetano Heredia y los esfuerzos que viene haciendo la UPC, comentados por Mariana Rodríguez, y por último, el proyecto ya más concreto de una alianza de un laboratorio con una universidad, en el caso de la Universidad Agraria, presentado por el ingeniero Lombardi, ¿no? Lucho Carranza insistió mucho en este tema de la transferencia intergeneracional, como educación es uno de los temas que es más importante cuidar para romper ese estigma de que la persona que nace en familias no educadas tienen bajas probabilidades de ser educadas a su vez, ¿no? Y Óscar Espinosa, además de celebrar la reunión de hoy, ¿no? Tuvo la misma sorpresa atractiva que hemos tenido de ver las exposiciones en la tarde con casos concretos de cosas que se están haciendo para acercar a la universidad con las empresas y en el gobierno. Creo que no le estamos pidiendo nada al Estado, lo que se trata es de coordinar con ellos, primero para el esfuerzo fundamental de la educación básica, que es un esfuerzo muy grande, ¿no? Y segundo, sobre cómo establecer los mejores mecanismos y los mejores incentivos para que esta relación entre el sector privado y la universidad mejore, porque hay recelo. Yo cuando entré a ser rector de la Universidad del Pacífico, lo primero que sentí era eso, o sea, había el profesor que decía, bueno, es medio empresario, no debe entender lo de
lo de la clase, y a veces también hay en la actitud del empresario el decir, bueno, todos los profesores universitarios son unos teóricos que están en sus torres de marfil y no están analizando los problemas del día a día, ¿no? Entonces creo que hay que establecer más oportunidades, reuniones como estas, para poder superar no solamente los paradigmas de un país que es muy compartimentalizado, sino para encontrar un clima de confianza en el cual se pueda discutir estos temas con mayor fluidez, ¿no? Quiero decir simplemente que me voy bien optimista de la reunión. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. A las 9:10 de la mañana de hoy, Roberto Lerner, después de darnos la bienvenida, agradecer al comité organizador, al comité impulsador, al staff de IPAE, nos decía que pretendía con esta reunión abrirnos el apetito, ¿no? Y quizás la frase pasó un poco inadvertida, estábamos muy cercanos al desayuno, pero para las 2 de la tarde, cuando todavía estábamos en esta sala, ya era evidente a qué se refería Roberto. Habíamos escuchado las 2 primeras sesiones y el apetito era el apetito por participar. Giraldo, Mirelles y José Miguel, contándonos de las experiencias de Colombia, Brasil y de Perú, nos demostraban de que hay espacio para participar. Y que no es solamente participar desde la perspectiva del empresario, decir voy a girar un cheque, ¿no? Como giramos algunos hace muchos años a Matemáticas para Todos, o para empresarios de la educación, o para el CADE de estudiantes, como hace Ferreiros, sino que habían muchas formas y formas creativas. El pacto previo con los candidatos, aunque sean, ojalá fuesen 5 candidatos a alcalde nada más, aunque sean 12.000 contratos, pero en el mapa de Colombia, y después de 7 años que se instaló el programa, recién están en la mitad de los departamentos, pero porque es urgente había que empezar, y así tendremos que empezar nosotros también. El tema de las chequeras de las horas también me parece tremendamente creativo, o el desarrollo de los perfiles de candidatos para ser entregados. Estos son solo pequeños ejemplos que nos enseñan que hay distintas formas de participar. Las primeras 2, girando un cheque, hay que hacerlo, es filantropía, es responsabilidad social empresarial, o es simplemente posibilidad de hacerlo. Pero la segunda es con el voluntariado. Cuando María Luisa nos dice todos los que trabajamos lo hacemos ad honorem, igual que se hace en Empresarios por la Educación en el Perú, pero necesitamos el dinero para el fax, para la reimpresión, para el café, para los talleres, etcétera. Después, cuando José Miguel se presenta a la sala, nos dice, no he venido a presentarles una idea, sino a decir que ya hemos empezado, y nos invitó a participar. Pero a participar ya no solamente con el voluntariado, ya no solamente girando los cheques, sino movilizando a la sociedad para la educación, como dijo María Luisa. Imaginémonos un momento si las señoras del vaso de leche, que se movilizan cada vez que les quieren quitar el tarro de leche evaporada y sustituirlo por otra cosa, ustedes han visto cómo se movilizan a nivel nacional. Imaginémonos que esas señoras se movilizasen igual por la educación de sus hijos. Entonces, entre las otras formas de participar, nos lo dice María Luisa, es en la capacidad de influir sobre el resto de la sociedad. En el Perú somos levantiscos, en el Perú por todo nos levantamos, pero figura en el puesto 7º la educación. Pero por otro lado sí hay la conciencia que la educación es el pasaporte, es el salvoconducto para salir de la pobreza. Sensibilizar, influenciar en movilizar la demanda. Significa que a ese cliente, a esos 6 millones de educandos que hay en el Perú, en el sector público, 8,5 millones en total,
darles la capacidad de exigir, darles la sensación de que pueden exigir. Quiero detenerme en una lámina de Santiago Cueto en el estudio de Grade. Y cuando nos pasa la lámina sobre la participación de la educación privada, de la evolución de la participación de la educación privada en los sectores inicial, primaria, secundaria y superior, pasa del 2006 al 2008, la participación en inicial pasa de 14 a 23%, sube 65% la participación. En primaria pasa de 10% a 15%, en 3 años sube 50%, sube 50% de 12 a 18% en secundaria y sube 56% de 41 a 64 en la superior. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en la sociedad peruana hay una demanda por educación de calidad, que el poblador peruano, que el ciudadano peruano quiere hacer el esfuerzo. Estos son cambios violentísimos, dramáticos, para haberse hecho en 3 años. Esto es concordante con lo que Roberto abrió, con el ejemplo con el que Roberto abrió la sesión en la mañana, cuando nos decía que en Corea se gasta el 4% del PBI, 21.000 millones de dólares, más que el presupuesto en educación complementaria, adicional a la educación normal tradicional. Entonces, hay la demanda, nosotros tenemos capacidad de influir en ella para hacerla pasar más alto en la agenda, y viene el tema de cómo. Y ahí viene la exposición de Jeff Puryear cuando nos pone los ejemplos en Estados Unidos. Básicamente 2 ejemplos, el de los vouchers y el de los estímulos a los maestros, pero si recordamos la exposición, no dice que los beneficios de estos 2 programas hechos por fundaciones, y por si acaso 200 millones de dólares en Estados Unidos y nada es lo mismo, eso no le mueve el emperímetro al sistema educativo americano. Nos dice que eso era válido por la capacidad de influenciar en políticas públicas y en la opinión pública. Es decir, sabiendo que son opciones controversiales, que tienen, en el caso de los estímulos a maestros, la oposición de los sindicatos, y el tema de los vouchers no me quedó claro cómo era controversial, lo importante es que hoy día se tiene un ejemplo demostrado con línea base, con seguimiento, con varios años, que permite decir estos son sistemas que funcionan, y permite entonces promocionarlos, permite venderlos. En su exposición, Matko Kolhatic, espero que lo esté pronunciando bien, nos dice que hay una 4ª forma de participar, ya no solamente girar los soles, ya no solamente con el voluntariado, ya no solamente influenciando sobre la opinión pública, sino desde el mercado propiamente dicho. Julio Velarde, en este punto quiero un ratito saltearme a Julio Velarde, nos dice, porque habíamos visto antes, creo que en la exposición de María Luisa, que había una correlación entre años de educación y nivel de ingresos posteriormente. Julio nos lo pone al revés y nos dice, cuidado, también hay una correlación al revés entre el nivel de crecimiento y años de educación. Es decir, en un país donde hay crecimiento, donde hay políticas sanas, la educación se convierte en una mercancía, perdón la palabrota, en una mercancía necesaria y valiosa, y por tanto la gente está más dispuesta a invertir. Si un estudiante que termina de estudiar cualquier profesión, liberal o no, termina de chofer de mototaxi, evidentemente no va a tener el mismo estímulo que si él puede iniciar una carrera con educación perpetua en el sector productivo. Entonces, esta correlación inversa que hay espacio para que se dé en el Perú, nos lleva de regreso a lo que nos decía Matko en términos de la actuación desde el mercado. Un libre pensador de centroizquierda, como él mismo se define, Dionisio Romero, hace muchos años, decía de que si bien la oferta y la demanda se equilibran en un punto, es la oferta la que sigue a la demanda. Que ahí donde haya demanda, y nosotros los empresarios lo sabemos perfecto, ahí donde haya demanda va a surgir una oferta. Esa participación, ese share of the market que está tomando la educación privada en el Perú, significa que hay una demanda y lo que nos toca es generar esa oferta de productos.
La mayor parte del crecimiento, según los cuadros que presentó Matco, la mayor parte del crecimiento de la educación se ha dado desde instituciones privadas. Que no necesariamente toda la educación privada es buena, cuidado, pero la buena educación privada tiene el doble beneficio de ser buena per se y de generar una necesidad de competencia en las áreas geográficas donde actúa. Si en Villa El Salvador no hay buenos colegios, no es el caso, pero si no